Hola chicos, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro tema, que es un poquito largo este tema, porque vemos todo el procedimiento del amparo. Entonces, en esta clase eh, anteceden, creo que tres diapositivas, en donde les pongo algunos ejemplos de la procedencia del amparo indirecto. Entonces, ahí léanlos, revísenlos y estaban ubicados en cada una de las fracciones. Entonces, seguramente les van a ayudar a entender esas fracciones de procedencia del amparo indirecto. Y vamos a ver ahora, bueno, la tramitación del juicio de amparo desde su inicio hasta la sentencia. Quedamos que así lo íbamos a ver. Eh, tiene, siempre les he dicho que en la ley no tiene un orden, una estructura, pero en la vida real, al iniciar un trámite de amparo, sí va teniendo un formato y ese precisamente es el que vamos a conocer, ¿sí? El amparo indirecto, como dice nuestra presentación, se tramita ante juez de distrito, excepcionalmente ante tribunal colegiado. ¿Cómo inicia? Bueno, pues se presenta una demanda que debe tener un cierto contenido, unos ciertos requisitos, que siempre es bueno desarrollarlos conforme los señala la ley de amparo, ¿sí? Es una buena ayuda, una buena guía el contenido del artículo 108 que vamos a ver posteriormente, desahogar cada una de las fracciones que indica contiene el artículo 108 de la ley de amparo, y ahí vamos como completando o poniendo los elementos de esa demanda. La demanda se presenta en la oficialía de partes común, donde de una forma aleatoria se va a turnar a uno de los juzgados de distrito. En la ciudad de Aguascalientes tenemos 6, entonces yo no estoy segura de que le corresponda al uno, o al primero, al segundo o al quinto, sino que una vez presentada mi demanda me dirán a quién le va a corresponder conocer de la misma. En la oficialidad de partes común a los juzgados de distrito, eh, presento mi demanda siempre con una copia más para que me sellen precisamente esa copia y la tenga yo en mi archivo para acreditar en un momento dado, suponiendo por ejemplo que se perdiera esa demanda o que se traspapelara, pues yo tengo la copia sellada de que la presenté. Una vez que se presenta, se le pasa al juzgado correspondiente, el secretario de acuerdos la recibe, la registra. Acuérdense que todo tiene muchos registros. Esa demanda se registra en la oficialía de partes, luego se registra en la entrada del juzgado, luego la registran en el libro de gobierno y así sucesivamente. Hay muchos registros que se hacen de esa demanda. Entonces, finalmente se le entrega al juez de distrito y el juez al secretario de acuerdos, él la revisa. Una de las obligaciones de los secretarios de acuerdos precisamente es recibir la demanda y revisarla. ¿Qué va a revisar? Bueno, pues todo, absolutamente todo. Hasta va a contar las copias de demanda que se presentan para ver si son suficientes para emplazar a las partes, ¿sí? Eh, eh, pero ese es un conteo, ¿verdad? Es sumar 5 autoridades más 3 terceros interesados, más 2 de la suspensión porque la solicita, más una para el Ministerio Público, y ahí sumas, deben ser las copias necesarias para eso. Ese es un requisito que eh, a veces no contemplamos, pero la ley de amparo señala que deben ser las copias necesarias para emplazar a todas y cada una de las partes del juicio de amparo. Si fueran 500 autoridades, pues tendrían que ser como 505 mínimo, 505 copias.
¿Por qué? Porque es una para cada una de las autoridades señaladas como responsables, más los terceros, una para cada uno de los terceros interesados, más dos para el incidente de suspensión, y así se van acumulando en número. ¿Sí? Eso está en el artículo 110 de la ley de amparo. Es un requisito que también es parte de la demanda de amparo. Bueno, nosotros regresamos a los requisitos de forma de la demanda de amparo. ¿Qué es la demanda de amparo? Pues equivale a una solicitud, a una petición, a un cumplimiento del artículo 8 constitucional. Eso es una demanda, pero en nuestro caso esta demanda tiene unas dimensiones o va a adquirir unas dimensiones muy distintas a las equivalentes a la solicitud, a una solicitud que se haga, a un derecho de petición en forma sencilla. Aquí la demanda es el documento con el que se inicia un juicio. Esa demanda está presentada o está presentada, quizá no formulada, iba a decir formulada, pero a lo mejor está formulada por su abogado, ¿verdad? Su asesor, su representante legal, pero como la firma el que se siente que es el agraviado, el quejoso se llama en el amparo, como él la firma, presuponemos que él la formula, ¿sí? Ahí no entramos en discusiones, quién la hizo, quién no la hizo, no. Si él tiene un asesor, seguramente el abogado hizo esa demanda. Entonces, el artículo 108 nos señala los requisitos que debe contener la demanda de amparo indirecto. Dice que puede formularse por escrito o por medios electrónicos. Ya hay un acuerdo general emitido por el Consejo de la Judicatura Federal que establece la forma para gestionar un juicio de amparo a través de medios electrónicos. Lo primero que se tiene que hacer en ese caso pues, es obtener la firma electrónica, y son trámites que se tienen que hacer en cada uno de los tribunales o de los juzgados y de la Suprema Corte para obtener ese registro de esa firma. Y con esa firma van a actuar y con esa firma van a accesar a la computadora y verán los acuerdos que recaigan a su petición elaborada y tramitada por ese sistema electrónico. Nosotros vamos a ver el contenido de la demanda específicamente por escrito. Yo estoy cierta que es el mismo contenido que para una demanda interpuesta por medios electrónicos. Eso no cambia nada. Lo único que cambia es el método o el modo en que se esté actuando, ¿sí? Entonces nos dice el artículo 108 que la demanda de amparo indirecto se formulará por escrito o por medios electrónicos. Bueno, ¿qué requisitos debe tener? El nombre y domicilio del quejoso. Eso tiene que estar bien claro. Nosotros debemos tener en mente quién va a ser nuestro quejoso, realmente quién es el que se siente afectado por el acto de autoridad. No puede ser el primo, el sobrino o la mamá del ese gobernado a quien va a dirigir el acto de autoridad. Tiene que ser el mismo individuo en cuyo nombre coincide con el oficio o con el acuerdo o con la resolución, cualquiera que sea el acto reclamado o que vaya a ser el acto reclamado, debe contener el nombre de esa persona. Es decir, son determinaciones personalizadas, ¿sí? Y yo les decía en la clase, pues, imagínense que llega un oficio donde diga, quedan suspendidos todos los alumnos del grupo B, noveno semestre. Yo diría, ¿cuál es todo, no? Que nos diga, a tu autoridad tienes el deber de decirnos fulano, mengano y perengano, ¿sí? Identificarnos de uno en uno. Así que los 110, pues a los 110 tienen que señalar específicamente. No puede haber un acuerdo genérico. Entonces, aquí tiene que ser bien claro el nombre de quien va a promover como agraviado, el que se está quejando. Hay un acto de autoridad que le causa un daño, un perjuicio o un menoscabo en su esfera de derechos o en su cúmulo de derechos. ¿Sí? Su domicilio.
también su domicilio lo debe señalar. En la práctica, si él tiene un abogado que lo asesora, generalmente señalan como domicilio el del despacho de ese abogado. ¿Para qué? Pues para que le lleguen a él primero los acuerdos, las notificaciones que se van a hacer, él tenga conocimiento y si tiene que actuar rápido, lo haga. ¿Sí? Cuestión de tiempo. Lo que sí él señalar en su domicilio particular, que sí lo puede hacer, y puede señalar uno convencional para ver notificaciones. Le notifican al quejoso un domicilio, de aquí a que el quejoso se reporte con el abogado, le lleve la copia si se la dejaron o no, le diga, le puede dar información que no es correcta o que no es completa. ¿Sí? Entonces, generalmente se señala el domicilio, no está prohibido, el domicilio convencional, no está prohibido, desde luego que no está prohibido ni limitado que el gobernado señale su domicilio particular. ¿Sí? Si él quiere tener, saber lo que llega respecto de su juicio de amparo, pues señala su domicilio particular. No todos lo hacen, generalmente es el convencional. Bueno, aquí se ocupa, en esta parte, también señalar quién, a quienes autoriza para recibir notificaciones. ¿Sí? Y de acuerdo con el artículo 12, puede señalar personas exclusivamente para recibir notificaciones, pero también puede señalar a un abogado, y debe ser un abogado con cédula registrada, para actuar dentro del juicio, ¿sí? Que se le hagan a él las notificaciones personales que le corresponderían al quejoso, para que él interponga recursos, en fin, para que actúe dentro del juicio. Lo puede hacer. La siguiente fracción nos dice que puede señalar el nombre y domicilio del tercero interesado. Si los tiene, si sabe quién es su contraparte, pensemos en un juicio donde hay actor y demandado, si uno es el actor, el que promueve el amparo, pues aquel que fue demandado es su tercero interesado, es decir, el que tiene un interés contrario al de él. ¿Sí? Y dice este artículo que si no los conoce, si no conoce ni el nombre ni el domicilio, lo debe manifestar así, bajo protesta de decir verdad. Es decir, que le tiene que decir al juzgador, mira, desconozco quién pueda tener el carácter de tercero, interesado. Te lo manifiesto bajo protesta de decir verdad, es decir, con el compromiso de que yo te estoy diciendo lo que sé. ¿Sí? Por eso la ley ahora nos señala, antiguamente en la anterior ley no lo hacía, en esta ley sí se determina que lo debe manifestar bajo protesta de decir verdad. Acuérdense que está haciendo manifestaciones ahora frente a un órgano jurisdiccional. Y ese órgano jurisdiccional le puede decir a la gente del Ministerio Público, mira, te doy vista con estas manifestaciones que me parece que no están apegadas a la verdad. No obstante eso, el quejoso me las hizo o me las manifestó bajo protesta de decir verdad, siendo datos falsos. Entonces, le puede dar vista al Ministerio Público y el Ministerio Público puede actuar. Tercer requisito de la demanda, el señalamiento de la autoridad o de las autoridades responsables. Aquí, acuérdense que nosotros podemos tener autoridades ordenadoras, la que emite el oficio, la que emite la resolución, la decisión, y la que ejecuta esa decisión. Unas son ordenadoras y otras son ejecutoras. Yo siempre les he dicho que esa distinción nos sirve al juzgador para cuando decreta la suspensión, porque en la suspensión lo que va a decretar es que las autoridades ejecutoras paralicen su actuación, detengan su actuación. ¿Sí? Entonces, si yo lo sé, si puedo saber o tener ese dato de quién es autoridad ordenadora y quién es ejecutora, así lo señalaré respecto de cada una de ellas. ¿Qué debo decir aquí al designar autoridades responsables? El nombre de la persona no. Tengo que decir el nombre de la dependencia que representa.
Y hay quien dice, el director de la dirección, pues el director jurídico de X dependencia, ¿verdad? Si es director, pues va a ser de la dirección. El jefe va a ser jefe de la jefatura. En fin, tenemos que ser bien claros, porque si no nos van a mandar a aclarar nuestra demanda. ¿Y qué conlleva eso? Pues una pérdida de algunos días, porque ese requerimiento me lo debe notificar en forma personal. Entonces, de aquí a que vaya el actuario, de aquí a que me encuentre, de aquí a que yo haga el escrito aclaratorio de demanda, pues ya pasaron días. Y si me urge una decisión, por ejemplo la suspensión o la paralización de los actos de autoridad, me urgen, le urgen al gobernado, estoy perdiendo tiempo. Entonces, tengo que ser muy preciso al designar las autoridades responsables. Si no sé exactamente si son ordenadores y ejecutoras, puedo señalar que tienen ambas características, ¿sí? Y es válido. El juzgador no va a decir, no, pues el gobernador es ordenadora, pero las ejecutoras son fulano y mengano. Yo les pongo esos dos atributos, ordenadora y ejecutora, porque no sé quién sea el que vaya a ejecutar. En algunos casos sí es muy claro quién va a ejecutar, en otros casos no es tan claro quién va a ejecutar. Entonces, así lo puedo señalar y es válido y no me van a mandar a aclarar mi demanda. Entonces, este tercer requisito es el señalamiento de la autoridad o autoridades responsables. Tenemos que ser serios al señalar las autoridades responsables. Es un hecho conocido, fama pública, cómo se llama el gobernador. Pónganle ustedes nada más gobernador del estado de Aguascalientes, punto, el que sea, porque si mañana no está él, estará otro con ese mismo nombramiento, y lo que importa es la función que desempeña esa persona que tiene ese nombramiento. Eso es lo importante, no cómo se llame, ¿sí? Pero el nombre de la dependencia sí tiene que ser el correcto. Entonces, autoridades responsables, ahí aprovecho y señalo quiénes son ordenadoras y quiénes ejecutoras. Luego dice esta misma fracción que en el caso de que se impugnen normas generales, abstractas e impersonales, sean autoaplicativas o sean heteroaplicativas, el quejoso debe señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomienda su promulgación. Antiguamente se usaba que al impugnar una norma general señalaban a todos los secretarios de Estado, a todos. Si faltaba uno, pues te mandaban a aclarar la demanda. Y posteriormente se fueron haciendo reformas y ahora tenemos que solamente voy a señalar como autoridad responsable a la persona, al titular que mandó la iniciativa de ley, al órgano que la avaló, que la emitió, y también, como dice este párrafo, a los órganos de Estado a los que la ley encomienda su promulgación, ¿sí? La Secretaría de Gobernación, generalmente la Secretaría de Gobernación a nivel federal, a nivel estatal tengo que buscar quién, y a nivel municipal tengo que buscar quién es el encargado de que se haga la promulgación de esa norma, ¿sí? Dice, en el caso de las autoridades que hubieran intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables solo o únicamente cuando impugnen sus actos por vicios propios, es decir, que no estuvo bien hecho ese decreto promulgatorio, ese refrendo, perdón, y esa publicación de esa norma general. Si no, no es necesario que lo señale como autoridades responsables. Entonces, para el amparo contra leyes, sí tiene una fisonomía distinta la demanda de amparo. Como cuarto requisito, señala la ley de amparo
que se debe indicar la norma general, el acto u omisión que de cada autoridad se reclame. Yo tengo que ser muy específico al determinar cuál es el acto reclamado, ¿sí? Entonces, en mi demanda, mi formatito de demanda, voy a señalar 4 romano, acto reclamado. Se reclama de todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables tal cosa. Si es un oficio, identifico el oficio por número, por fecha y por quién lo emitió. Y puedo hacer un extracto del contenido de ese oficio, ¿sí? Lo más claro posible, lo más correcto, y que no dé motivo a duda que cuál será el acto reclamado, ¿no? Bueno, si es un oficio, si viene una autoridad tendría que ser un oficio, ¿verdad? Es decir, un documento con signos como el escudo, como el sello, como la firma de un funcionario, un documento que yo podría decir, este es un documento público, porque tiene estos elementos que me hacen pensar que es un documento público, ¿verdad? Un sello de una autoridad, la firma de un funcionario y un contenido donde me está diciendo que yo debo hacer algo, diciendo que yo tengo que cumplir con algo, o me está poniendo una multa, o me está conminando a que haga algo. Una limitación de un derecho, un desconocimiento de un derecho, algo que yo sienta que me causa un agravio, ¿sí? Si fuera una resolución, pues tengo que identificar el número del expediente, la fecha en que se emitió, el contenido de la misma. Puedo hacer, para ayudarle al juzgador a que entienda mi demanda, puedo hacer una breve transcripción de lo que ahí se dice, ¿verdad? Que constituye mi acto reclamado. Aun cuando yo lo vaya a anexar como prueba con mi propia demanda, ¿sí? Bueno, el quinto requisito es que nos piden que bajo protesta de decir verdad, narremos, relatemos los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado. Y ahí yo voy a hacer la historia, siempre bajo protesta de decir verdad, porque si nada más pongo hechos o pongo un capítulo de antecedentes y no digo bajo protesta de decir verdad, van a mandar a aclarar mi demanda, porque le falta esa leyenda, ¿sí? Entonces, acuérdense, no pierdan de vista que estamos frente a una autoridad jurisdiccional y que yo estoy diciéndole algunas cosas, algunos hechos, y a lo mejor no los estoy narrando apegados a la verdad, pero yo dije bajo protesta de decir verdad, entonces mentí, ¿sí? La autoridad del juzgador le puede dar vista al agente del Ministerio Público y a ver qué hace el agente del Ministerio Público Federal de la inscripción, a ver qué hace, porque acuérdense que él es el representante de la sociedad. Entonces puede decir, sí, es la comisión de una falta grave, es la comisión de un delito, es la comisión de... Y entonces me puedo ver en ciertos problemas. Entonces ahí voy a narrar bajo protesta de decir verdad qué es lo que estaba sucediendo antes de la emisión del acto reclamado. Si fuera, por ejemplo, un crédito fiscal, ¿qué puedo decir? Bueno, soy una persona que se dedica a la elaboración y venta de estos productos, tales los describo, me obliga al pago del impuesto al valor agregado desde tal fecha en que desempeño esta actividad. Y he hecho todo en parrafitos, ¿verdad? En años anteriores hice mis declaraciones, lo voy señalando, estoy narrando los antecedentes que constituyen, que sirven de base al acto reclamado, ¿sí? ¿Qué estaba haciendo yo? ¿Qué he hecho yo para que llegara a un acto de autoridad? Si no nos dedicamos a eso y no tenemos que pagar impuestos del valor agregado, pues bueno, no me aplica. Yo diría, pues soy una persona que no tiene
un trabajo determinado, una función, una actividad, y no obstante eso me están determinando unos impuestos. ¡Pum! Realmente con unos buenos conceptos de violación, ¿verdad? Lógicos, me darían la razón. Bueno, esa es la fracción 5. No pierdan de vista que debo señalar bajo protesta de decir verdad. Y luego capítulo de hechos o de antecedentes, como ustedes les quieran denominar. Los dos los tenemos como cumpliendo esa fracción. Fracción 6 dice que debo señalar los preceptos que conforme el artículo primero de esta ley contengan los derechos humanos y las garantías primero, de esta ley contengan los derechos humanos y las garantías. ¿Aquí qué debo hacer? Pues estoy reclamando que el acto de autoridad no está fundado o no está motivado, pues señalaré los artículos 14 y 16 constitucionales. Si es un decreto expropiatorio que considero que no está fundado porque no señala la causa de expropiación, pues el 14, el 16 y el 27. Si fuera cuestión de salud, pues el artículo 4. Lo único que debo señalar ahí es el artículo constitucional que yo considero que me causa, que se está violentando con el acto de autoridad. Nada más, el artículo constitucional. Ahí es lo que tengo que señalar. Los preceptos que conforme al artículo primero de esta ley contengan los derechos humanos y las garantías las garantías cuya violación se reclama. Y el artículo primero dice: el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados. ¿Sí? Entonces, lo único que me requieren aquí es que yo señale y precise cuál artículo constitucional se está transgrediendo con ese acto de autoridad que estoy reclamando. Nada más. Ahí no tengo que decir nada. Artículo cuarto por esto, artículo quinto por esto, no. Nada más el señalamiento del artículo constitucional violentado. ¿Sí? Esta fracción 6 se refiere a la invasión de esferas de competencia. Dice: si el amparo se promueve con fundamento en la fracción 2 del artículo primero de esta ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal, Ciudad de México, que haya sido invadida por la autoridad federal. Es invasión de esferas de competencia. Normalmente esta fracción no la desarrollamos nosotros porque no, en un amparo muy rara vez se va a combatir la invasión de esferas de competencia. Tenemos nosotros expresamente señalado en los artículos 14 y 16 constitucionales que todo acto de autoridad debe estar emitido por autoridad competente. Entonces, si hay invasión de esferas de competencia, pues una de ellas es incompetente, ¿no? Porque se está metiendo en la esfera de otra. ¿Sí? Entonces, esta fracción casi no se utiliza. Sin embargo, pues está allí y tenemos que mencionarla. No dudo que alguien pudiera decir: oye, le está cobrando la federación el impuesto predial y el impuesto predial es estatal, y con esos cambios que ha habido en los últimos años, bueno, a lo mejor interponía una demanda de amparo con fundamento en esta fracción. Aquí tendría que señalar cuál es la competencia de uno, cuál es la del otro y en qué le afecta esa invasión de esferas de competencia. Por último, como último requisito, o penúltimo, porque está el de las copias de la demanda, el artículo 110 del que ya hablé inicialmente. Por último, y quizá lo más importante de una demanda de amparo, todo es importante, absolutamente todo es importante, pero los conceptos de violación es la esencia, diría yo, la esencia de la demanda de amparo.
¿Qué son los conceptos de violación? Pues los razonamientos lógicos jurídicos que debe realizar el gobernado, tendientes a convencer, a acreditar, a llevar al juzgador a que él tiene la razón. ¿Sí? Estos conceptos de violación son la confrontación que debe hacer entre el acto de autoridad y los derechos fundamentales, es decir, la actuación de la autoridad frente a la Constitución. Tiene que embonar perfectamente el actuar de la autoridad con lo que dice la Constitución. ¿Sí? Si no hay esa empatía entre esos dos elementos, entonces seguramente el actuar de la autoridad no se está ajustando al derecho. Conceptos de violación, argumentos lógicos jurídicos, porque aquí involucra el derecho constitucional. No voy a hacer un concepto de violación. Es que fíjate que las leyes de la física dicen que, o la ley de la gravedad, no. Tiene que ser con fundamento en el derecho, ¿sí? Y específicamente con fundamento entre el derecho que yo digo que no está bien aplicado y la Constitución, ¿sí? Entre esos dos tiene que haber un encuadre perfecto. Si chocan, entonces lo más certero, lo más posible que suceda es que este acto de autoridad sea contrario a la Constitución. Dice una nueva jurisprudencia que ya no es necesario hacer los conceptos de violación como silogismos perfectos. Estoy de acuerdísimo. Recuerden que yo les he dicho cómo se hacía un silogismo perfecto, con premisa mayor, premisa menor y conclusión. Bueno, sí, pero si yo no sé hacer conceptos de violación como silogismos, y hubo una época en que la Corte dijo, si no los haces así, no los voy a analizar. Era muy rudo, era muy estricto, era muy cuadrado ese actuar. ¿Y ahora qué dice la Suprema Corte? Los conceptos de violación. Serán analizados todos los argumentos donde se diga, simplemente con que se diga, la causa de pedir. Pero ha emitido jurisprudencia donde dice, bueno, espérame tantito, la causa de pedir no es nada más que me digas que el actuar de la autoridad estuvo mal por X o Y. Eso no es. Tienes que darme fundamentos, tienes que darme razonamiento lógico. Y entonces digo yo que siguen siendo los conceptos de violación razonamientos lógicos jurídicos. Razonas para convencer al juzgador de que eso que hizo la autoridad no estuvo bien. Así de simple. Estás razonando respecto de este acto de autoridad y lo estás confrontando con la Constitución y estás concluyendo que este actuar no se apega a la Constitución. Y esa sería la conclusión. Entonces, estrictamente ya no, qué bueno que ya no son como un silogismo perfecto, pero si ustedes leen jurisprudencia de causa de pedir, evidentemente que la Corte dice, espérenme tantito, sí, yo dije causa de pedir, con que me digas la causa de pedir, pero ¿qué es la causa de pedir? ¿En qué se traduce? En que tú te estás quejando de un acto de autoridad, pero que respecto de ese acto de autoridad me des argumentos donde me hagas ver que esa actuación de esa autoridad estuvo mal. Que no solamente que estuvo mal, sino que es contraria a lo que dice la Constitución. Entonces, no se vayan a quedar nada más con ese supuesto, Concepto de violación, causa de pedir. Casi que póngale enseguidita, de donde dice conceptos de violación, y señálenle causa de pedir. Luego vean la jurisprudencia que hay al respecto y verán que de principio como que todos dijeron, pues ya nada más la causa de pedir y hacían sus demandas así como que ahí se va. No, tuvo que venir la Suprema Corte a decir, espérame tantito. Si bien es cierto que ya no requiere un silogismo,
que basta con la causa de pedir, también en esa causa de pedir me debes hacer un razonamiento. Y ese razonamiento tiene que ser jurídico, no un razonamiento de amigos, de cuates en la calle o en el restaurante, o de abogados de esos que dicen, ya, no, yo aquí te lo resuelvo todo, aquí no hay problema que yo no pueda resolver. Eso no es un concepto de violación. Entonces, ahí hay que poner mucho empeño, ¿sí? Bueno, yo creo que hasta aquí me voy a quedar. Después viene, seguimos con el procedimiento del amparo indirecto. Después viene qué sucede cuando se presenta la demanda, qué sucede posteriormente. Todo va por pasos, ¿sí? Y todo eso lleva su tiempo y lo vamos a ir viendo en esa medida, para que al final de cuentas ustedes me hagan un cuadro donde me expliquen los pasos de un juicio de amparo indirecto. Muchas gracias.